Muy bien, muchas gracias a la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido por su amable invitación. Ya pues les envío nuevamente un abrazo para todos mis colegas. Vamos a hablar primero de algunas generalidades que son importantes y que la mayoría las sabe, pues, pero hay que mencionarlo. Es un examen bastante confortable, inocuo. Se pueden realizar estudios dinámicos de toda naturaleza, permite estudios inmediatos con el lado contralateral, es de bajo costo en relación con muchas otras técnicas. Vamos a usar transductores lineales no menores de 7.5 y pues llegamos a 17 megahercios como algo suficiente para el examen de hombro. Entonces aquí tenemos uno de 12 megahercios y aquí tenemos uno de 17 megahercios. Y con esto vamos a emitir un haz de ultrasonido perpendicular a la estructura que estamos evaluando para evitar los efectos de anisotropía. Aquí tenemos el tendón largo del bíceps que tiene un patrón similar a cualquier otro tendón fibrilar hiperecoico o hiperreflectivo. Entonces vamos a examinar el hombro en 4 regiones. La región anterior, la región superior, la anterolateral y la región posterior. Y vamos a empezar con la región anterior, en donde vamos a evaluar particularmente al tendón largo del bíceps y el tendón subescapular. Aquí tenemos el tendón largo del bíceps, fibrilar hiperreflectivo, como ahora mencionamos, con nuestro transductor perpendicular a la estructura que estamos observando. Aquí tenemos nuestro deltoides, es una persona muy joven, y aquí estamos meneando nuestro transductor, buscando la perpendicularidad en el eje largo. Aquí estamos en el eje largo. Entonces el paciente está sentado en un sillón pues sin respaldo, relajado cuando empezamos el examen, sobre todo de la cara anterior. Luego rotamos nuestro transductor 90 grados para evaluar en eje corto nuestro tendón largo del bíceps. Y generalmente empezamos en la región del tendón del pectoral mayor, subimos, inmediatamente vamos a encontrar la corredera bicipital que va a estar formada por la tuberosidad mayor en el lado externo, la tuberosidad menor interno adyacente a la cual vamos a ver al músculo, al tendón subescapular que va a emitir una banda acá de fibras que componen al ligamento humeral transverso, arriba de nuestro deltoides. Seguimos subiendo, llegamos a la entrada de la articulación en donde vamos a ver así ovoideo y pericoico a nuestro tendón largo del bíceps normal en el área que se llama intervalo de los rotadores, un espacio que vamos a ver más adelante. Y aquí pues a grosso modo va a estar por arriba o por atrás el tendón supraespinoso y por delante el tendón subescapular. Entonces empezamos a mencionar 3 recesos importantes que provienen de la articulación, que normalmente no están con contenido, están virtualmente vacíos, pero si hay una distensión glenohumeral como esta que estamos viendo aquí, en donde tenemos la tuberosidad mayor acá, el acromion acá, nuestro tendón supraespinoso como que si estuviera estirado, con una distensión semejante a esta, copiosa de ecos finos, pues la presión alguien está haciendo rayas en pantalla, no sé quién es. Bueno, entonces se va a escapar por los recesos, ¿verdad? Se va por el receso bicipital, entonces ya nuestro tendón se va a ver así. No es que el tendón esté anormal, sino que el líquido que está comunicándose con la cavidad glenohumeral. El receso bicipital es otro muy característico que vamos a ver desde atrás, desde la espalda. Y aquí tenemos el otro receso, el subcoracoideo,
que se extiende a la región subescapular. De este receso bicipital, vamos a mencionar que el líquido que vamos a observar generalmente es inespecífico, a menos que tengamos nosotros un cuadro clínico bien claro y establecido. Podemos suponer que esto copioso de ecos finos que estamos viendo acá corresponde a lo que tenía esta señora, que era una artritis séptica. Entonces esto es material purulento, ¿ah? Y termina en fondo de saco ciego acá. Entonces lo vemos en eje corto, flotando como si fuera una dona a nuestro tendón, en este mismo caso. Y aquí tenemos otra gran cantidad de líquido adyacente a nuestro tendón, pero esto evidentemente ya no es receso bicipital, sino que es una bursa subacromial subdeltoidea marcadamente distendida. No hay que confundir el receso bicipital con las bursas que vamos a ver con frecuencia en esta región. Esta es hipoecoica y esta es completamente anecoica, aunque puede tener densidades diferentes. Ya que hay una combinación de las dos, la bursa subacromial subdeltoidea, nuestro tendón hiperecoico rodeado de líquido más espeso. Entonces, cuando hay tenosinovitis inflamatoria, sobre todo en la correa bicipital, esta va a recorrer un camino hacia la tendinosis que va a terminar finalmente produciendo una tendinopatía severa. Entonces observamos acá, este tendón se ve nítido aquí, ¿verdad? Con su patrón fibrilar hiperecoico, pero acá como que se va abanicando, se va ensanchando, va perdiendo densidad. Acá ya se ve hipoecoico con pérdida del patrón fibrilar hiperreflectivo y pasamos a este que está absolutamente anormal, engrosado hipoecoico sin patrón fibrilar. Y este está ya grave prácticamente. Miren ese engrosamiento tan severo con algunas radiadoras en su interior, y este otro pues completamente hipoecoico y tiene unas radiadoras francas. Aquí tiene dos, aquí tiene otra y otra adicional acá. Está avanzado. Y respecto a las rupturas del tendón largo del bíceps, generalmente van a ser bien proximales, más que la que estamos viendo aquí. Este es un caso que me gustó por la configuración que se ve tan típica, flotando nuestro tendón acá ya roto, dentro de un hematoma franco y el músculo de la cabeza larga retraído hacia abajo. Las rupturas crónicas del tendón largo del bíceps, como en este caso, pues no vemos este líquido. Lo que estamos viendo aquí es una especie de fibrosis adyacente a la cabeza larga del músculo, y acá algo que es hepatognomónico. Prácticamente estamos viendo en la corredera bicipital un vacío acá. Un vacío, no hay tendón, ¿va? Entonces, definitivamente 100% de hepatognomónico. Lo que hay es un pequeño techo que lo compone el ligamento humeral transverso. Las tendinopatías degenerativas en etapas terminales producen rupturas espontáneas, como en este caso, y se ve francamente el signo de Popeye. Aquí tenemos un pequeño video en donde pues tenemos esa retracción tan marcada, ¿va? Y el tendón generalmente ya no lo vamos a ver, ¿va? En estos casos. Ahora, de la subluxación, pues cuando ponemos nuestro transductor perpendicular y encontramos que el tendón está montado sobre la tuberosidad menor, pues, aquí vemos de paso que nuestro tendón alguien está poniendo música por ahí. Nuestro tendón muscular está íntegro, y pues nuestro tendón está hipoecoico por una tendinopatía asociada. Eso es
patrón homónico también de una subluxación mismo. Tenemos que hacer algunas maniobras porque es muy raro que haya un tendón subescapular íntegro, como en este caso, que haya una luxación completa. Sí las hay, pero es bastante raro. Y este es otro caso muy característico. Ponemos nuestro transductor subluxación. Tenemos la correa bicipital vacía, el tendón montado sobre la tuberosidad menor y nuestro tendón subescapular bien preservado. Este paciente de 53 años y esta paciente de 62 años. Y una luxación completa. Aquí vemos esto que es patrón homónico. La correa era vacía. Aquí está vacía con depresión de las estructuras suprayacentes, mientras que en el lado izquierdo comparativo vemos perfectamente nuestro tendón, un poquito de líquido nada más a su alrededor, y en este mismo caso vemos ya acá otra vez la correa bicipital vacía y la salida de nuestro tendón, el largo del bíceps, porque hubo una ruptura completa de nuestro tendón subescapular. Ahora, pues, en el área de... Perdón, aquí también me puedo seguir. Bueno, en el área ya más arriba, donde está entrando nuestro tendón largo del bíceps, ya vimos que entra así ovoideo y perecoico. Es que las personas que entran a la conferencia me salen sobre la imagen. Pues aquí está el intervalo de los rotadores. Tenemos aquí nuestro tendón largo del bíceps entrando a la cavidad articular y va a estar rodeado por dos ligamentos, el ligamento coracohumeral superior y el ligamento glenohumeral superior acá. Entonces van a formar generalmente una especie como de C, pero sí podemos separarlos definitivamente. Aquí tenemos ya un caso patológico en donde hay una tendinopatía asociada y están engrosados los ligamentos que rodean al tendón largo del bíceps, sobre todo el ligamento coracohumeral está bastante engrosado, lo vemos en el eje largo ya dentro de la articulación y estamos viendo acá el engrosamiento de nuestros ligamentos. Y aquí en una pacientita con capsulitis adhesiva tenía un engrosamiento de los dos tendones, pero sobre todo del coracohumeral y con toda la clínica asociada. No podía mover su brazo, es muy doloroso y tiene además una bursitis asociada y una tendinopatía, y en el eje largo pues tenía algo de vascularización en el área donde se une el ligamento coracohumeral a la coracoides. Entonces, también en la articulación anterior es muy importante visualizar por debajo del tendón largo del bíceps que se inserta en el tubérculo supraglenoideo. Justamente por abajo vamos a ver este triángulo de perecoico, tal cual fuera un menisco y que corresponde al labrum superior. Aquí lo estamos en este pequeño video. Lo estamos manejando, estamos viendo la tuberosidad mayor, la cabeza humeral, y aquí este triángulo que corresponde a un labrum superior completamente normal. En cambio, en este caso, apenas 15 años, el jovencito tiene aquí su tendón supraespinoso, la cabeza humeral, el aglenoides hasta acá, y su labrum superior hipoecoico con un par de fisuras por lo menos, ¿verdad? Entonces está anormal, va para astroscopía, me imagino yo, ya me lo dirá el doctor Naul. Entonces, por debajo de la apófisis coracoides vamos a ver la cabeza corta del tendón del bíceps, como tenemos acá. Acá se ve perfectamente la punta de la coracoides y acá cómo se inserta el tendón largo, perdón, el tendón corto del bíceps, ¿no? Entonces se ve nítido por arriba del deltoides, por abajo del subescapular. Nos vamos a acordar que la cabeza corta del tendón largo del bíceps se va
a producir, va a salir como un tendón conjunto con el coracobrachialis. Aquí tenemos normal la superficie de esta apófisis coracoides en el eje corto, produciendo una sombra acústica posterior. Acá esto ya es un poquito más abajo, este tejido blando, y vamos a tener por fuera la cabeza corta del bíceps y el tendón del coracobrachialis por dentro. Entonces, vamos a encontrar ocasionalmente patologías, sobre todo las entesopatías, como esta que tenemos acá, irregularidad del perfil óseo de la coracoides acá con hipoecogenicidad de esta inserción del tendón corto del bíceps con algunas partículas hiperecoicas que corresponden a microcalcificaciones y es una clásica entesopatía. Aquí hay otro caso es bastante similar de entesopatía y este que tiene la diferencia es que está nítido el perfil óseo de la coracoides, pero nuestro tendón está engrosándose acá y está bien hipoecoico y doloroso a la compresión gentil con el transductor. Es una tendinopatía. Ahora vamos a evaluar nuestro tendón subescapular porque y tenemos que hacer maniobras de rotación tanto externa como interna, pero sobre todo externa, ¿verdad? Como vamos a ver en este caso. Si no lo hacemos, no lo vamos a ver más que así de esta manera. Aquí tenemos la corredera bicipital, la tuberosidad mayor y vamos a hacer pues nuestra maniobra dinámica de rotación externa. Yo prefiero que no suban el brazo, sino con el brazo abajo, es mucho más cómodo y salimos así. Miren cómo se ve perfectamente nuestro tendón, ¿va? Se ve lindo, pero en caso contrario, si no hacemos esa maniobra, no lo vamos a ver adecuadamente. Entonces, de neutral, que está aquí, lo vamos a pasar a una rotación externa. Y estos ya son algunos casos donde encontramos de inmediato patología a la rotación externa. Esta como que explotar, aquí una burbuja anecoica, que no es otra cosa más que una bursa subacromial subdeltoidea, que fue el primer sitio que la vimos en la región anterior del hombro, o como esta otra muy parecida, muy semejante, que como que explotaba incluso hay una burbuja, pero esta tiene algunos ecos en su interior, pero es una bursitis, ¿verdad? Y esos ya son pinzamientos subcoracoideos. A la rotación externa lo vamos a ver y vamos a ver la causa. Aquí tenemos la coracoides y aquí tenemos que ha salido una calcificación enorme o un grupo de calcificaciones que dificultan el traslado hacia afuera de nuestro tendón subescapular y también la rotación interna se le dificultaba mucho a este paciente. Las dos cosas le producían dolor, la rotación externa como la rotación interna, ¿va? Y ocasionalmente vamos a encontrar tendinopatías calcificantes incluso en el tendón del pectoral mayor, en el área de inserción humeral, en el labio externo de la corredera. Y aquí tenemos dos casos, ejemplos. Esto es bastante raro, pero lo encontramos, ¿va? Porque hacemos el examen completo y rápido y completo. Entonces aquí tenemos una con sombra acústica posterior y aquí la otra, ¿verdad? Entonces, este paciente joven quiso levantar más peso de lo que le correspondía para la cantidad que su volumen y todo. Quiso ponerse muy físico, muy rápido y se rompió completamente el tendón, perdón, el músculo pectoral mayor. Aquí hay una trasladura completa, ¿va? Hay un video muy interesante que lo evité para que no perdamos mucho tiempo. Entonces ahora pasamos a evaluar la región superior, en donde nos va a interesar observar sobre todo la articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular que forma parte del hombro. Entonces aquí tenemos una articulación acromioclavicular normal.
vamos a encontrar todo este tipo de patología. Aquí tenemos el tendón con 14 MHz, lo estamos viendo precioso. El ligamento superior, perdón. Y aquí ya hay una esguince severo con traslación vertical de la clavícula, y esto nos permite ver el ligamento posterior de la articulación acromioclavicular. Entonces, esto es muy evidente, ¿verdad? El espacio no va a ser mayor de 7 milímetros y va a ir disminuyendo normalmente con la edad. Entonces, estos ligamentos posterior y superior son estabilizadores de la traslación horizontal de la clavícula. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos de 6.3 el espacio, perfecto, normal. Y aquí tenemos una distensión hasta de 14.1 milímetros de distancia entre superficie articular a la otra. Y el tendón, el ligamento superior está engrosado y en su interior esto nos permite ver que hay material ecodenso. Entonces le ponemos rápidamente el Power Color para ver si hay alguna vascularización, y efectivamente está vascularizado. Ponemos en sagital esta imagen y vemos que también está, esta es una sinovitis proliferativa con vascularización asociada. La articulación acromioclavicular, maniobras dinámicas, lo que hacemos generalmente es aducción con rotación interna, le llamamos en general brazos cruzados. Cruce el brazo o simplemente ponga la palma de su mano sobre el otro hombro contralateral al que vamos a examinar. Entonces vemos que la relación ósea, esta no va a cambiar más de 1 milímetro si es normal. Entonces le hacemos a esta persona normal de 69 años que para su edad tiene unos bordes articulares bastante bien preservados y un espacio bastante bueno. Cuando hace esta maniobra, pues no sube más de 1 milímetro el cambio, la estrechez, y se eleva perfectamente el ligamento acromioclavicular superior normal, y aquí como que hubiera un pequeño triángulo hiperecoico que a mí me da la impresión de que es un disco, pero me parece muy poco probable para una persona de 69 años, siempre me ha quedado esta. Ahora aquí les voy a presentar el caso de una persona mucho más joven, de 53 años, que tenía una apertura acá. Le hacemos que ponga la palma de su mano en el hombro contralateral y se estrecha completamente la articulación. Se ve el engrosamiento del ligamento acromioclavicular superior y un estrechamiento severo donde hay un kissing o se están besando las superficies articulares, que además están marcadamente irregulares, ¿verdad? Entonces, esa es la maniobra sencilla, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los ligamentos coracoclaviculares, que son los estabilizadores primarios de la traslación vertical de la clavícula, ¿va? Hicimos este pequeño esquema en esta radiografía para que tengan la idea los que están entrando a este mundo de lucha sonido musculoesquelético. Pues este es el conoide. Son todos los ligamentos. El conoide, que está en el aspecto medial en esta orientación hacia abajo y hacia afuera, y el trapezoide, que es el lateral que va de arriba hacia adentro a la apófisis coracoides, al aspecto lateral de la apófisis coracoides. Entonces acá los tenemos nuevamente, y tenemos al trapezoide y al conoide. Se ven perfectamente, ¿no? Y tenemos acá la clavícula, acá tenemos la coracoides, la clavícula, la coracoides y un espacio. Este se llama el espacio del intervalo coracoclavicular, que no debe medir más de 13 milímetros. Arriba de los 13 milímetros, con alguna frecuencia vamos a encontrar patología.
Miren cómo se ve de nítido el trapezoide y cómo se ve de perfecto el clavicular, pero son transductores de alta resolución, que no es de 12, son arriba de 14. ¿Ah? Entonces, estas son las posiciones que nos orientan. Por ejemplo, para el trapezoide vamos hacia adentro, más o menos siguiendo esta dirección, ¿verdad? Y para el conoide, pues en esta otra, ¿verdad? Aquí tenemos transductores de 17 MHz, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos patología. Quiero quitar una cosa que sale aquí arriba de parte de, bueno, las personas que están entrando salen como anunciadas arriba. Bueno, aquí tenemos un caso patológico, hombro derecho perfectamente normal, 5.6 milímetros de ancho, mientras que el hombro izquierdo está engrosado el ligamento acromioclavicular superior y hay una elevación en punta de la clavícula. Entonces es una diastasis vertical, elevación de la clavícula. Hay que pensar de inmediato lesión de los ligamentos coracoclaviculares, ¿verdad? Y efectivamente pasamos a ver los ligamentos coracoclaviculares. Estas lesiones se dan más frecuentes en personas de aproximadamente unos 20 años que se hacen deportes de contacto intensos. Entonces pasamos a ver el intervalo coracoacromial y encontramos esto, ¿verdad? Que tiene 16 milímetros, ¿verdad? Está arriba de los 13. Entonces, además, encontramos que hay desestructuración de los ligamentos. Entonces, encontramos acá sangre, ¿verdad? Y además del aumento del intervalo, hay aquí una hemorragia y eso también puede ser una hemorragia, ¿verdad? Y pasamos a ver otro caso, es un mismo hombro, una diastasis vertical, hay desalineación acá, evidente. Entonces aquí lo tenemos sin peso, una posición neutra casi, de 7.1 milímetros. Entonces le pusimos un poco de peso a cargar peso y se abre a 10.1 milímetros, que a veces puede producir una apertura mayor, pero acá tiene intacto todavía este ligamento acromio clavicular superior. Sin embargo, lo que encontramos en el espacio, en el intervalo coracoacromial fue algo severo, una desestructuración completa de la anatomía por un hematoma enorme acá, ¿verdad? Y 16.5 milímetros de distancia. Entonces hay ruptura de los ligamentos coracoclaviculares, que ahora lo podemos decir con toda seguridad. Y ocasionalmente vamos a encontrar otro tipo de patología, muy variada la patología de la articulación acromioclavicular, casi para una conferencia aparte, ¿verdad? Estos quistes enormes que podemos encontrar arriba ocasionalmente, pues son el resultado de la presencia de un sustrato patológico subacromial que generalmente va a ser un desgarro crónico y masivo del tendón supraespinoso con la presencia de líquido que va a seguir la trayectoria de la articulación acromioclavicular y va a formar lo que todos conocen como el signo del Geyser. Eso pues hemos tenido ya varios casos, ¿verdad? No es una cosa muy rara. Y de la articulación externoclavicular, pues tenemos aquí el ligamento interclavicular, pero de inmediato vemos que el espacio está aumentado. Este paciente tuvo una subluxación postraumática y pues pasó desapercibido por todos, pero no por el ultrasonido. 18 años y le encontramos esto. Aquí está la luxación o subluxación o la distensión, y aquí está, inmediatamente pasamos en cosa de segundos a la articulación contralateral que va a estar enterita, ¿verdad? Y patología en esta región esternoclavicular es frecuente, ¿verdad? Hemos tenido artritis reumatoidea, hemos tenido artritis inflamatorias severas,
Pero estos son solo ligamentosas, las patologías que les estoy presentando. ¿Va? Es el ligamento externo clavicular con esguince, grado 1, y este sí como que sufrió una ruptura, no lo pudimos ver muy satisfactoriamente, por lo tanto pienso que tiene una ruptura completa, pero sí, teníamos el transductor perpendicular acá y sentíamos un chasquido que lo estamos también viendo, miren, y como que sale y entra material, ¿verdad? Este material no es otra cosa más que sangre, ¿verdad? El paciente no tenía aquí un absceso ni otra cosa, ¿ah? Entonces, hablamos rápidamente de la artritis séptica del hombro porque es algo muy importante. Entonces, la artritis séptica va a ser muy poco común en adultos. Se va a dar sobre todo en aquellos que tienen enfermedades debilitantes crónicas entre los 65 a 75 años, como estas dos personas. Esta tenía 72 años, esto lo hizo rápido, y esta señora de 62 años también. Entonces, tenemos a esta chiquilla de 41 días con una infección nosocomial en donde pues tenemos una obvia artritis séptica. Tenemos muchos videos de esto, que eso es una patología increíble. Aquí tenemos el espacio con la adenoide normal, aquí lo tenemos ya alterado. Y esto es una emergencia definitivamente porque son muy destructivas. Esta es la radiografía que le tomaron a la pacientita. Esta de 41 días ya tiene destrucción del tejido óseo. Pues hay destrucción articular rápida, ¿va? Entonces es una emergencia. Y ahora pasamos a la región antero-lateral, en donde vamos a ver sobre todo al tendón supraespinoso y al tendón, a la bursa subacromial subdeltoidea. Entonces las maniobras que vamos a hacer van a ser abducción de 90 grados y la rotación externa más extensión, que es la llamada posición de Kras modificada, y que consiste en colocar la mano sobre el área posterior de la cadera, tratando de que el hombro apunte hacia atrás y dejando un triangulito así. Va a salir entonces el tendón. Ya no lo vamos a ver parcialmente oculto o casi completamente oculto por el acromión que está adyacente. Y pues todo este tipo de patología vamos a encontrar. Esta es la configuración normal de nuestro tendón largo del bíceps, del supraespinoso, perdón. Aquí tenemos que hay una grasa peribursal, en la bursa subacromial subdeltoidea normalmente no se ve. Lo que vamos a ver es la grasita peribursal de 2 capas. Se va a ver cuando aumenta más de 2 milímetros, pues se va a ver ya líquido en la bursa. Entonces, algo muy importante dentro de la configuración es este pico. Me gusta mucho esta imagen, me gustan las aves y me recuerdan que el tendón supraespinoso tiene una convexidad en todos los casos prácticamente, ¿va? Una convexidad, y yo le digo en pico del loro o de tucán. Entonces, aquí estamos en el eje largo y aquí estamos en el eje corto. En el eje largo tenemos cómo sale acá nuestro tendón con esta maniobra de rotación externa más extensión. Sale así, precioso, ¿ah? Cómo se ve de nítido. Aquí tenemos la entesis o faceta superior de inserción de nuestro tendón. Aquí tenemos una pequeña región de clive, que es donde termina la faceta superior y empieza la articulación propiamente dicha, la semiesfera articular de la cabeza, ¿va? Entonces este surco le llaman unión de cartílago con tendón. Y aquí tenemos el cartílago articular y luego rotamos nuestro transductor al eje corto. Aquí lo tenemos en el eje largo, viendo esto, y en el eje corto vamos a ver nuestro tendón muy diferente, ¿verdad? Lo estamos viendo de adelante hacia atrás. Aquí tenemos el tendón largo del bíceps, en el intervalo de los rotadores hay un poquito de líquido. Generalmente empezamos a observar nuestro tendón largo, nuestro tendón supraespinoso desde la parte anterior, en donde pues hay un área libre y donde se dice que hay un área crítica también teóricamente, así se considera, que pues sobre todo por ahí por los 40 años
la microvascularización de esa región es la que va a conducir a que se empiecen a producir rasgaduras. Entonces, esto tiene una medición antero-posterior. Con esto vamos a saber qué ancho tiene. El ancho es la palabra clave, como van a ver más adelante. 23 milímetros promedio de varios estudios que nosotros ubicamos, y 13 milímetros anteriores y 10 milímetros que ya se están uniendo acá con fibras del tendón infraespinoso. Disculpen. Ok. Dentro de la ruptura siempre vamos a mencionar la longitud, el ancho y el grosor, y tenemos que verla en dos planos. Vamos a empezar a platicar de las rupturas parciales y su extensión, si es bursal, es articular o es intrasustancia. Entonces vamos a hablar de ancho. Aquí lo tenemos en el eje corto por lo que es ancho, lo que vamos a mencionar acá, y podemos ver el grosor. Aquí vemos que el tendón está completamente roto de grosor, ¿va? Hay una rasgadura completa, entra el haz de ultrasonido perfectamente y nos permite ver esta brillantez del cartílago de la cabeza humeral. Pero el ancho es parcial, es de 15 milímetros, entonces es una ruptura parcial, aunque esto sea dramático, el diámetro, el grosor va a ser dramático, el ancho no lo es. Igual que esto, aquí el grosor es dramático, es desde la superficie de la bursa hasta la cavidad, hasta la región articular, pero miren el grosor, ¿va? Es apenas mínimo, y este es otra de grosor parcial, este es de grosor completo, grosor parcial, pero con un ancho casi no visible, pues. Ahora sí, esta es una parcial de la superficie articular. Esta se las puse asociada intencionalmente con una tendinopatía para que empecemos a ver ya las tendinopatías. Y aquí en este tendón supraespinoso estamos viendo primero que hay pérdida del patrón fibrilar, está marcadamente engrosado e hipoecoico, es una tendinopatía severa. Y además tiene acá una bursitis bien establecida. Entonces vemos la bursitis, ya sabemos que hay una tendinopatía y hay dos defectos anecoicos. Empezamos a medirlos en el ancho, 2 centímetros de ancho, con un grosor de 0.8 centímetros apenas y una longitud de 1.6 centímetros de largo. Esa es una ruptura parcial, y las rupturas parciales en la superficie bursal de ancho y grosor parcial también. Aquí la estamos viendo en eje largo, aquí en el eje corto. En el eje largo vemos perfectamente el defecto anecoico acá. Aquí hay bursitis. El tendón, el resto del tendón está bastante normal, aunque algo heterogéneo, tiene tendinopatía realmente, ¿va? Pero lo más importante es esta rasgadura, ¿va? Y tenemos que en el eje largo tiene 14.6 milímetros de largo, mientras en el eje corto tiene apenas 12.2 milímetros de ancho y un grosor de 3 milímetros, ¿verdad? Entonces, este es muy característico y otro ejemplo de una rasgadura intrasustancia, ¿verdad? Esta tiene una longitud de 9.8 milímetros y aquí en el ancho, pues es un ancho de apenas 7.5 milímetros y un grosor de 3.0 milímetros. Y acá las rupturas masivas son sencillas de verlas, ¿verdad? Este es un caso bastante crónico. Hay casos menos crónicos, pero por razones de tiempo y práctico, pasarles un caso de cada una de las rupturas. Esta es una ruptura severa donde hay una depresión del deltoides y de la bursa subaracnoidea que están prácticamente adosados a la cabeza humeral, que de paso presenta una irregularidad franca del perfil óseo y está elevada, acercándose mucho
al acromión. Aquí tenemos otra que con su tuberosidad desnuda hay pérdida del cartílago y en ninguno de los dos casos estamos viendo nada de manguito de los rotadores, ¿verdad? Entonces, ahora hay signos secundarios que no se nos deben de escapar, ¿va? Aquí perdimos nuestro pico de Tucán, ¿va? ¿Qué pasa? La convexidad está perdida acá en esta región. ¿Y esto qué nos indica? Que dentro de esta tendinopatía grosera hay pérdida de volumen que va a ser producida por una rasgadura, ¿verdad? Entonces aquí hay una depresión y aquí tenemos ya observando, incluso cambiándole factores a nuestro equipo, a la botonería, vamos a encontrar que hay una rasgadura. Y aquí hay otra tendinopatía de engrosamiento, pérdida del patrón fibrilar, y acá está la pérdida de la convexidad. Entonces, esto asociado a estas erosiones óseas son patognomónicas de una rasgadura, ¿verdad? Y las tendinopatías, pues ya hablamos algo de ellas. Fácilmente el ultrasonido es comparativo, se puede hacer comparativo. Esta persona llegó por un intenso dolor en el hombro derecho, ¿va? Una tendinopatía marcadamente severa. Y le vimos el izquierdo por cortesía y encontramos que también tenía otra tendinopatía, como que si fuera un fenómeno en espejo, pero mucho más severo en el lado doloroso del derecho, ¿verdad? Y ahora de las tendinopatías calcificantes, vamos a mencionar que estas pues, son depósitos de cristales de hidroxiapatita de calcio que van a afectar sobre todo al tendón supraespinoso. Aquí estamos en el eje largo. Este, por cierto, tenía un pinzamiento subacromial. Tenemos el acromión y la clasifican en tres fases. La fase silente o formación de material cálcico intratendinoso, este generalmente no va a producir molestias y no tienen sombra acústica posterior, estas densidades que son de calcio. Si les hicieran una artroscopía va a salir una como pasta de dientes, ¿verdad? Entonces es un material cálcico lechoso, ¿no? Como pasta de dientes. La fase 2 es la fase de pinzamiento, donde vamos a encontrar con frecuencia depósitos de calcio muy voluminosos y que van a producir dolor moderado a intenso, dependiendo del caso, pero así van a ser de enorme, ¿verdad? Le llaman fase de pinzamiento. Y tenemos una tercera fase, en donde la calcificación desaparece, ¿verdad? Porque generalmente va a salir hacia la bursa subacromial subdeltoidea. Miren, en este caso es interesante. Aquí hay una bursitis y acá da la impresión de que este acúmulo de calcio está saliendo y entrando a la cavidad bursal. Este es un caso donde ya salió a la bursa. En este otro caso, todo el material se está depositado en la bursa. Entonces, puede haber también penetración hacia el hueso, como en estos dos casos de ejemplo que les pongo, de este material cálcico del tendón, ¿verdad? Es menos frecuente, por supuesto. Y pasamos a ver a nuestro tendón supraespinoso haciendo abducción de 90 grados. Acá lo tenemos en una posición neutra. Acá está el acromión, la tuberosidad mayor, la cabeza, el tendón que apenas se ve, como les dije, en la posición neutral. Entonces nosotros lo que le vamos a hacer es una abducción de 90 grados con el dedo hacia arriba y lo sentimos que es mucho más cómodo que esta posición, ¿verdad? Entonces, ahí lo estamos haciendo, entra muy suavemente el tendón por debajo del acromión. Este es un caso completamente normal y aquí ya tenemos patología de pinzamiento subacromial. Entonces aquí este ya no pasa de acá, este no penetra como en el caso que vimos normal. Tenemos el acromión acá y no pasa. Y aquí se distiende lo que es la bursa subacromial subdeltoidea, que está bien encodensa por la peculiaridad de los numerosos puntos de encodencia media.
Este 8 es una imagen frisada que no pasaba de acá por estas calcificaciones que hacían un gran volumen. Pues esto es el característico pinzamiento subacromial. Y vamos a hablar rápidamente de la bursa subacromial subdeltoidea, que es la que nos va a indicar la fricción entre tendones, músculo y hueso. Entonces, normalmente no va a comunicar con la articulación. La subacromial subdeltoidea es la más grande del hombro. Aquí ya tiene una distensión, es mayor de 2 milímetros. Aquí tiene 4 milímetros y tiene una bursitis, que era lo único que le encontramos a este paciente que tenía dolor justamente en esta región donde le hacíamos una compresión leve. La bursa puede extenderse desde la coracoides, pasa por toda la correa bicipital, tuberosidad menor, y cuando está distendida, vamos a ver incluso hasta aproximadamente 3 centímetros en la extensión lateral a la tuberosidad mayor, y esta es otra como muy crónica, ¿va? Tiene una proliferación sinovial extensa, ¿va? A veces las vemos así severas, ¿va? Las vemos de muchas maneras, pero bueno, ahora pasamos al hombro posterior. Vamos a evaluar a los tendones y sus vientres musculares, infraespinosos, redondo menor, escotadura del labro, la articulación, haciendo varias maniobras. Primero vamos a empezar a ver al infraespinoso, que se va a ver así exquisitamente bien, ¿verdad? Su patrón fibrilar se ve perfecto. Aquí, de paso, vemos el labro postero superior nítido adyacente al labro glenoideo. Perdón, a la escotadura, al reborde glenoideo superior. Entonces, acá lo tenemos con una calcificación, podemos encontrar, tenemos varios casos con calcificaciones, pero son mucho menos frecuentes. Y acá tenemos una tendinopatía marcadamente severa. Comparemos este con este, y este otro, pues vemos nosotros que está hipoecoico. Comparemos hipoecoico engrosado y con señales de vascularización. Este pues está marcadamente anormal, ¿va? Es una tendinopatía groseramente severa, y aquí hay una ruptura ya franca de nuestro tendón infraespinoso con el músculo, incluso como en este caso, hay una ruptura marcadamente severa, ¿verdad? Nosotros no todo lo tenemos en estas posiciones, pero esto es lo interesante, ¿no? Y del labrum postero superior, pues tenemos que hablar que es parte de todo el labrum, pero que es fácilmente visible, es la región que más fácil se ve del labrum, que ya con muchos sonidos se puede ver prácticamente todo. Va a ser triangular, hiperecoico, homogéneo, y va a estar unido al borde glenoideo superior. También vamos a aprovechar para ver la escotadura espinoglenoidea, donde hay un paquete vasculonervioso acá. Por eso tenemos acá la cajita de Doppler para ver cómo está su actividad. Es una costumbre que tenemos. Lo pueden comparar. Se ve hiperecoico, hiperreflectivo, como quieran, pero tiene una gran rasgadura, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro triángulo del labrum, que tiene aquí abajo una pequeña zona hipoecoica que corresponde al fibrocartílago normal, ¿verdad? De transición normal, que va a ser menor de 2 milímetros de ancho. Esto lo vamos a ver con mucha frecuencia, entonces no lo vamos a confundir con una rasgadura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que este paciente bastante joven, tiene una rasgadura completa, prácticamente una lesión severa del labrum postero superior. Este paciente hacía 21 años, hacía canotaje intenso. Aquí se hace mucho canotaje en el lago de Atitlán. Entonces esta ya es una paciente que también hizo sobreesfuerzos de plano, pero la edad no le ayudó en lo absoluto y tiene una ruptura completa, ¿verdad? De el labio, como verlo acá.
perfectamente. Y acá, esto tenemos que de esas fisuras se va a producir un derrame de líquido y se va a volver un quiste paralabral. Entonces, el problema con los quistes paralabrales es que cuando llegan a ser muy grandes, van a llegar a producir atrapamiento o compresión del nervio supraescapular. Que correr el video. O quizá. Entonces aquí estamos viendo las señales arteriales, ¿verdad? Y el nervio supraescapular comprimido por este quiste paralabral. Entonces aquí está el labrum y de ahí se viene el líquido y a presión se eleva al paquete vasculonervioso y eso se va a traducir en una falta de conducción nerviosa adecuada. Este es el omóplato visto por atrás en panorámicas. Está la espina del omóplato, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el redondo menor. Entonces, ¿qué va a pasar? La denervación nos va a conducir a una pérdida de volumen, como tenemos en este caso, que es este mismo personaje de acá. Hay pérdida de volumen y una infiltración grasa por denervación. Entonces, ese es el problema. Y de la articulación glenohumeral, pues hemos tenido varios casos en donde podemos diagnosticar con mucha franqueza, es decir, muy fácilmente, inestabilidades. Generalmente van a ser dislocaciones anteriores, como todos ustedes saben, está en el 98%, y este es un chiquillo de 9 años que él, pues, se producía su subluxación, y por eso es que lo logramos tener así. Tenemos videos muy interesantes. Era algo crónico. Este es uno de 21 años también con una patología crónica. Hicimos que estas maniobras para que se elevara lo más posible sus hombros, y aquí está completamente anormal. Él ya había sufrido varias dislocaciones y pues ya hizo, aquí ya tenía un fenómeno de Hill-Sachs, que ustedes lo conocen, que es la impactación que sale hacia adelante la cabeza humeral y choca de regreso con el acetábulo y se van formando aquí microfracturas a llegar a formar estas grandes depresiones que se llaman defectos de Hill-Sachs. Y pues con esto hemos terminado. Así que, bueno, ahora no sé cómo abrir acá, pero a ver. Sí, aquí estamos. Pero igual, doctor, solo busque la otra parte de la presentación. Usted sigue estando ahí como anfitrión, puede presentar en cualquier momento. ¿perdón? No hay Ya problema. terminamos. Estamos, son las 8:05, doctor, usted dirá. Nosotros nos Sí, ahí podemos quedar toda la estamos. noche. Empezamos a las 7, pues a las 8, creo que está bien, ¿no? Hay, por Perfecto, supuesto, doctor. mucho más largas y del hombro se pueden hablar 3 a 4 horas seguidas, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Entonces, no sé cómo abrir la pantalla para verlos mejor, ¿verdad? Pero aquí los estoy viendo. Aquí está el doctor Naula ahí. Perfecto. No se Saludos, preocupe. maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, mi querido amigo? Un abrazo. Un afectuoso saludo. Gracias, gracias. Muy Parte de amable. toda Latinoamérica, yo creo que ese aplauso le llega y definitivamente lo felicitamos por tremenda conferencia, maestro. Quería hacerle una pregunta acerca de la valoración del bíceps. Ajá. Cuando uno tiene una sospecha de un bíceps en reloj de arena, ¿qué posibilidades existen para valorarlo ecográficamente? Porque una parte de ese problema es intraarticular. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usted utilizaría? Pues, doctor, nosotros podemos ver el tendón largo del bíceps en toda su extensión hasta su inserción en el tubérculo suprarenoideo, como vimos en los casos.
pero experiencia de cómo se ve el reloj de arena no tengo, doctor. Cuénteme usted, por favor, en qué consiste el reloj de arena. Es un ensanchamiento del bíceps justamente antes de su entrada al surco bicipital. Ahí te terminé. Se queda atrapado justamente y se produce mucho dolor al elevar al hacer abducción. Ajá. Pues no hemos tenido casuística al respecto, doctor, ¿verdad? Sí hemos tenido patología del tendón del bíceps engrosado, específicamente en la región intraarticular, ¿verdad? Podría ser eso a lo que usted se refiere, pero... Exactamente, eso es el bíceps en reloj de arena, porque se ensancha justamente en la parte intraarticular y disminuye y se traba como cuando un tendón se hace un gatillo, muy similar a eso. Sí, tengo algunos casos, doctor, de eso, pero sí no se me ocurrió ponerlo, ¿va? Como ejemplo, pues, ¿va? Pero sí hay algunos casos, no sabía que le llamaban el reloj de arena, doctor, pero que los he visto, sí los he visto y los tengo, ¿va? Lo tengo en uno que me impresionó sobremanera porque tiene un pinzamiento subcoracoideo groseramente severo que no podía hacer rotación externa y prácticamente rotación interna. Es una persona a esa época en que se lo hice con una edad de 64 años y él tenía un tendón así, justamente así. Él levantó pesas, se hizo karate desde como los 10 años aproximadamente. Después de 50 años se devino toda la patología esperable, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Zamora. No, Gracias, doctor Víctor Naula. Buenas noches, qué alegría Buenas que noches. podamos comunicar y platicar, un placer. Doctor Zamora, le voy a hacer lectura de algunos saludos y preguntas, ¿ok? Doctor Zamora, le preguntan, aparte de felicitarlo, ¿qué tan confiable es la realización de la clasificación de Gutalier de manera ecográfica? Desde Colombia nos pregunta el doctor Jorge Mesa. Gutalier. Pues en ninguno de los 10, 12 libros y conferencias he escuchado ese síndrome de Gutalier. Maestro, usted lo conoce perfectamente, es el estado de infiltración grasa de la masa muscular, justamente del supraespinoso, que Gutalier lo clasificó en tomografía, después Foch lo clasifica en resonancia magnética y esperamos que alguien lo haga la clasificación ecográficamente. Sí, no tengo esa casuística al respecto, doctor. Okay. Le tengo otra pregunta, doctor. Saludos, Astrid. Tiene saludos, felicitaciones. La autora Judith Dulanto le manda saludos y le felicita. Aquí encontré la pregunta. Dice, mi pregunta es acerca del estudio del subescapular. Cuando hay dificultad de realizar la rotación, ¿qué posición alternativa recomienda? Para evaluar el subescapular, dificultad de rotación. Bueno, por debajo de la coracoides lo podemos ver, hipoecoico, no tengo otro acceso que yo haya pues practicado en mis años de hacer esto, que son unos 30 años, para ver el subescapular. Nunca he tenido problemas para ver el subescapular realmente, siempre lo he visto. Bueno, doctor Zamora, hay saludos, hay felicitaciones a lo largo de todos los países que nos han acompañado, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Salvador, agradecimientos por su conferencia, por lo didáctica de la charla, Guadalajara, México también envía saludos, Argentina,
Desde Perú también le saludan bastante, doctor, de Colombia. Y voy a contestar las preguntas, indican si va a estar la clase subida. En efecto, más o menos dentro de unos 7 a 10 días estará la charla en el canal de YouTube de Asogu. Gracias al doctor Zamora por colaborarnos siempre en este sentido. Aquí tengo otra pregunta. Le agradece a Ana Mabel Quiroz Salva y le pregunta, ¿existe algunos criterios para poder clasificar la sinovitis de la articulación glenohumeral por grados? ¿Y qué tan factible es poder realizar Power Doppler a esta articulación? Bueno, el Power Doppler se puede aplicar donde haya acceso, ¿ah? Es una cosa inmediata. El Power Doppler es a varios segundos de distancia donde está el botón. Clasificación no tenemos alguna específica. Nosotros decimos pues moderada cantidad de líquido, ligera cantidad de líquido, severa cantidad de líquido, líquido que se ya desparrama por los recesos articulares que hablamos, pues ese caso es severo, ¿va? Pero una clasificación específica en la literatura que yo he revisado no existe. Muchas gracias. También hay felicitaciones de nuestros amigos paisanos médicos de Guatemala, doctor, bastante afluencia de médicos radiólogos guatemaltecos, médicos ecografistas que van desde Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, la ciudad capital, Zacatepeques, Jalapa, Zacapa, doctor. Así que muy querido y muy reconocido, doctor, le envían sus saludos. Muchas gracias. De algunas preguntas. Ok, también hay saludos desde Bolivia, desde Paraguay. ¿Qué referencia ecográfica se puede observar en desgarro del supraespinoso en paciente joven y en adulto mayor? Es la pregunta. Referencia bibliográfica. Ecográfica, referencia ecográfica se puede observar en un desgarro del supraespinoso, paciente joven versus paciente anciano. Bueno, en el paciente joven es muy difícil encontrar rasgaduras del supraespinoso. Tienen un tendón muy fuerte los jóvenes, ¿verdad? En realidad, verlo en menores de 30 años es sumamente raro. Pero arriba de los 40, 50 años, las rasgaduras del supraespinoso ya se vuelven muy frecuentes. Yo no he tenido rasgaduras del supraespinoso porque ya las conozco, entonces me cuido de levantar pesos inadecuados, y etcétera, ¿verdad? Entonces, todo depende de las actividades que se realizan. Si uno pues lo hace inadecuadamente, a mi edad, por ejemplo, seguro que me llevo un tendón. Yo hago mucho ejercicio, pero sé cuáles, ¿verdad? Entonces, en jóvenes es muy difícil encontrar rasgaduras, excepto que sean traumáticas, ¿verdad? Pero por degeneración o por microvascularización alterada o por cosas así, tal vez que hubieran algunas enfermedades asociadas fuertes, ¿verdad? Tal vez una amiloidosis o cosas así, diabetes crónica, pero es muy raro. Gracias, doctor. Tengo también saludos para Luisa Pérez desde República Dominicana, desde México, desde Cuernavaca, México. Saludos del doctor Jaime Quiñones para usted, doctor Zamora, de República Dominicana. Tenemos siempre varios amigos que nos acompañan, el doctor Jorge Linares, la doctora Dulce Núñez. Y también tengo otra pregunta por acá. ¿Cuándo hacer una ecografía luego de un trauma de hombro para no tener falsos positivos? Yo creo que se debe realizar inmediato, ¿eh? Inmediato. Y dependiendo de lo que observemos, pues le podemos decir al paciente, quiero volverlo a ver en una semana o en un par de semanas. Estamos hablando que una ruptura aguda pues va a presentar un hematoma extenso y ese paciente tiene que ser tratado de urgencia, pues, ¿verdad?
Entonces, para mí no hay ninguna excusa para no hacer un examen de ultrasonido en un paciente que ha sufrido un traumatismo. Gracias, doctor. Saludos también aquí a la doctora Ani Binet Castillo, República Dominicana, desde Venezuela, autora Wendy Pargas. Saludos del doctor Roberto Moncayo, en Ecuador. Y también hay saludos de, dice, médicos, traumatólogos, ortopedistas desde Venezuela, la doctora Patricia Selgas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Saludos. La doctora María Antonieta pregunta, en la evaluación del hombro postquirúrgico, bueno, sí, hay algo intenso ahí, pero creo que es un error mecanográfico. ¿Se recuerda el ultrasonido o se prefiere el ultrasonido o se prefiere la resonancia magnética? Se recomienda de la palabra. Bueno, es que depende, ¿va? Nosotros hemos visto mucho hombro posoperado y pues lo que buscamos es si hay reruptura, rasgadura del tendón supraespinoso, por ejemplo, cómo está el estado en general, si hay reacción inflamatoria, de consideración, si hay pues algún clavo intramedular, por ejemplo, o un tornillo, algo así que se salga de su sitio, pues se ve bastante con ultrasonido. Con resonancia, digo, depende, ¿va? Porque depende quién la hace, depende el equipo, y pues si tiene material metálico ahí, pues no se va a poder, ¿va? Hacer satisfactoriamente, pues es un magneto lo que tiene la resonancia magnética, ¿va? Es ultrasonido para mi gusto. No he tenido problemas en la evaluación del manguito de los rotadores postoperado y hemos encontrado ya varios casos de reruptura. Ese es otro tema que no quise incluir acá porque es demasiado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para los que nos están preguntando, sí hay horas crédito para los médicos de Guatemala. Al solicitar el diploma, se pide que anoten el número de colegiado para que se mande el listado correspondiente al Colegio de Médicos y Cirujanos. Sí hay hora crédito con la conferencia de esta noche. Pregunta Ernesto Castillo, ¿qué transductor recomienda para realizar ultrasonido de hombro? Bueno, nosotros hemos usado con más frecuencia 12 megahercios, pero depende de la región del hombro, porque si tenemos una buena disponibilidad de transductores, podemos evaluar, por ejemplo, los ligamentos coracoclaviculares con 14 megahercios. Con 14 megahercios ya se ven preciosos. Y lo podemos evaluar un poco mejor, incluso con 17 megahercios. Pero para evaluar el tendón supraespinoso no es necesario generalmente más de 12 megahercios. Pero también debemos de sopesar y evaluar el somatotipo del paciente, ¿va? Si es una paciente muy gordita, pues tenemos que usar transductores multifrecuencia lineales. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de 12 que baja hasta 7.6 para tener más profundidad. Y ocasionalmente hemos tenido que usar transductores convexos que pueden subir hasta 6 megahercios, ¿va? Que son también multifrecuencia. Pero en general, así en personas con un físico, un somatotipo normal, ni obeso, los delgaditos es mucho más fácil, obvio, pero un somatotipo normal como el nuestro, un transductor de 12 megahercios se pueden hacer maravillas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Saludos, la doctora Ana Paola Rodríguez, traumatóloga. Agradeciendo la exposición. También Lady María desde República Dominicana. Saludos desde Ciguatepeque, Honduras. Leonardo Espinal. Rosa Yaditza desde República Dominicana le envían saludos y agradecimientos por la conferencia. José Mura desde Paraguay también agradece. Excelente ponencia. Doctor Ernesto Castillo, quien hizo la pregunta anterior. Sandra Malpartida pregunta, ¿cómo evaluar el supraespinoso si el paciente no puede hacer la maniobra
correspondiente de rotación interna. Es parecida a la pregunta previa sobre cuando el paciente no puede hacer las maniobras esperadas, qué maniobra o qué posición debe tomar un paciente para poder El evaluarlo. supraespinoso, bueno. Si no se puede mover, puede ser que tenga un hombro congelado, capsulitis adhesiva, pues. Entonces, sí podemos evaluar los ligamentos coracoclaviculares, qué es lo que está alrededor del tendón del bíceps, evaluamos el subescapular, si es posible, y no sé, yo pacientes que tengan prácticamente muy difícil el movimiento de su brazo, hacemos todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para verificar qué es lo que está sucediendo, por qué es que no puede moverlo. Pero sí, algunos, si no se puede salir, no puede salir el tendón supraespinoso, pues los casos de capsulitis adhesiva, como digo, se puede evaluar, ¿va? Aún con esa imposibilidad de movimiento que tienen o esa dificultad generalmente marcada y dolorosa de movimiento, entonces se pueden evaluar los ligamentos coracoclaviculares, pues. Entonces, no es muy difícil evaluar el tendón subescapular necesariamente haciendo una extensión y rotación de nuestro brazo. Entonces, hay que buscarle el modo, hay que jugar con el transductor, con las posiciones del paciente, etcétera. Eso es con la práctica, ¿no? Gracias, doctor. Desde Guadalajara, el doctor José Carlos Cortés Sandoval, cirujano ortopedista y traumatólogo, le agradece la presentación, le manda saludos. Cuando se envíe el correo con el diploma de participación, ahí también va a ir el link directo a la conferencia en el canal de YouTube, pero también pueden buscarla directamente en el canal de YouTube. Estamos como Asobu. Ahí sí pueden estar, ok. Saludos desde El Salvador, Magnolia Lemus. Y Noemí Maita pregunta. En los niños de 10 años a más, las estructuras tendinosas, así como la articulación acromioclavicular, son de similar configuración a la de los adultos, ¿o qué reparos deberíamos tener en cuenta? Niños de 10 años para arriba. Bueno, de 10 años para arriba, todavía a los 10 años, la entesis del manguito, el tendón supraespinoso, es prominente. A los 9 años, 8 años, es más prominente, entonces no debe confundirse con estructura. Es el fibrocartílago de la entesis de inserción de lo que estamos viendo. Ahora, tiene bastante semejanza, porque les presenté a un jovencito, el primero de la articulación acromioclavicular, es casi un niño, ¿va? Y se mira pues muy bien, ¿va? El lado derecho, el lado izquierdo, pues era el que tenía el esguince, y ese es un jovencito, ¿va? Muy jovencito. Ahora con el tendón supraescapular, pues sí, tuve la intención de pasarles algunos casos de pacientitos muy jóvenes en donde los cartílagos de crecimiento y de la entesis son bastante prominentes, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta. Son niños, tomar en cuenta la edad y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el acromión, si pues es una osificación completa o no, es muy diferente, también muy chiquito, ¿verdad? Entonces, pero con esfuerzo todo se logra. Como vimos en esta niña de 41 días, que es una artritis séptica, y tuvimos que hacer incluso mediciones sin ponerle anestesia ni nada, ¿verdad? Perfecto, doctor. También hay saludos desde San Marcos, agradeciéndole su conferencia. Linda García, gracias a todos los amigos, colegas de Guatemala, de cada uno de los departamentos que se han ido sumando
mes con mes a las conferencias y por supuesto a los amigos de Latinoamérica que nos han acompañado en cada noche, en cada sesión científica. Ya para cerrar la presentación, dejo el tiempo al doctor Nelson, que tiene las palabras de agradecimiento y cierre. Doctor Nelson Cifuentes, el tiempo es suyo. Muchas gracias, doctor Wilson. Doctor Zamora, excelentísima conferencia. Un agradecimiento especial en nombre de la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido. O sea, ya sabíamos, ¿verdad? Seguros estábamos ya que iba a ser de excelencia, pues, ¿verdad? Sabemos del alto nivel académico y del conocimiento que usted tiene, ¿verdad? En relación a lo que es ultrasonido musculoesquelético. Entonces, nuevamente, repito, un agradecimiento especial, doctor Zamora, no solo también por la conferencia de hoy, sino que sabemos de que usted ha sido nuestro maestro por años también, pues, ¿verdad? Entonces, siempre estamos agradecidos con usted. Y a todos los que participaron y colaboraron para que esta actividad pues fuera un éxito. También muchas gracias, doctor Wilson, muchas gracias por el apoyo. A los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca Ultrasonido, también muchas gracias, ¿verdad? Y por supuesto a todos ustedes, estimados colegas, pues también gracias por estar con nosotros, gracias por confiar y estar presentes en las clases que nos dan nuestros maestros mes a mes a nivel virtual. Felicitarlos, ¿verdad? Porque de esta forma es como vamos creciendo académicamente, porque de esta forma vamos, ahí sí que ampliando nuestros conocimientos, por supuesto, para beneficio de nuestro paciente, ¿verdad? En la práctica diaria, en nuestra clínica, en el hospital. Entonces, no me queda más que nuevamente felicitarles y también, pues, como les decía al inicio, todavía nos queda octubre y noviembre, ¿verdad? Un webinar cada mes. Posteriormente, pues les estaremos ahí informando los temas y nuestros maestros, ¿verdad? No olvidemos que el 18 y 19 de noviembre tenemos nuestro curso taller de ultrasonido obstétrico, ¿verdad? A nivel estructural, embrio fetal, ¿verdad? Estará con nosotros nuestro maestro, doctor Artemio Martínez Maldonado, ¿verdad? De México. Así es de que ya vayan apartando su espacio, vayamos inscribiéndonos, ¿verdad? Para poder participar, como les decía, será teórico y práctico. Únicamente, pues, ya para no seguirles quitando el tiempo, que tengan buena noche, muchas felicitaciones y muchas gracias nuevamente, doctor Zamora. Buena noche. No, Gracias muchas a gracias a todos. todos ustedes, un gran abrazo. Le agradezco su presencia y espero que volvamos a estar juntos pronto. Claro. Muchas gracias y muy feliz Gracias, doctor noche. Zamora. Y pues sus últimos saludos, gracias a Jacqueline Ugarte, gracias a Brian Santiago desde Ecuador, a la doctora Eda Leonor Chávez, que también nos acompañó durante toda la charla, al doctor Justin Torres desde Quito, Ecuador, Elisa Aguirre, a mi compañero de residencia, el doctor David Cruz, que le envía saludos también al doctor Zamora, y muy agradecido por su conferencia. Para todos, un gran abrazo, también desde Perú, Huancayo, Marlene Rivera, para todos, todo nuestro cariño. Muchas gracias por estar siempre acompañándonos, por estar presentes, por estar preguntando, por estar insistiendo, por recordarnos que no hemos publicado nada en las páginas, así que son bienvenidos todos los comentarios, son bienvenidos los saludos y son bienvenidos sus muestras de cariño porque les tenemos mucho cariño también nosotros. Para todos, un gran abrazo fraternal desde Guatemala, los queremos mucho, pasen muy feliz noche y estén atentos, ya estarán todas las conferencias subidas. Doctor, gracias por su apoyo, doctor Víctor, con sus preguntas, gracias a todos por sus intervenciones, un abrazo y feliz noche. Gracias, saludos, adiós Víctor, adiós todos, feliz noche. Gracias, hasta luego, hasta pronto. Saludos, doctor Nelson Cifuente, doctor Quemé, doctor Martínez Cardiel. Doctor Gracias, Martínez. Hoy Gracias, desde doctor Estados Gabriel. Unidos, visitando la primera nieta. Dios los bendiga. Excelente Gracias, conferencia doctor del Gabriel. maestro Zamora, como siempre.